capítulo 3, versículo 8. Vamos a retomar nuevamente la serie que hemos estado llevando, hermano, de fortaleciendo nuestra fe. Y la enseñanza del día de hoy, hermano, la he titulado Estorbos para nuestra oración. Y la cita la encontramos en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 8. Si se encuentra ahí en la Biblia, en Lamentaciones, ¿verdad? Lamentaciones 3, 8. ¿Ya lo tiene, hermano? Pues el hermano, como tiene índice, ¿verdad? Con mi batalla, ¿verdad? Pero los demás están batallando, ¿verdad? Pero vamos a esperar, ¿sí? Vamos a dar por vencido, hermano, si está en la Biblia. Amén. Si se encuentra ahí, hermano. No crea que le estoy diciendo una cita apócrifa, ¿verdad? Está ahí de Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, primera y segunda y tercera y reversa, no se encuentra ahí. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Fíjense un versiculito, hermanos, tan insignificante que a lo mejor pudiera oírse, pero dice: y a pesar de que lloró y gritó, cerró sus oídos a mis oraciones. Amén. Tome su lugar, hermanos, en esta tarde. Todos, absolutamente todos los seres humanos, de una manera u otra, hermanos, esperamos ser correspondidos. Cuando hablas por teléfono, esperas que la persona a la cual tú le estás llamando te conteste, ¿verdad que sí, hermano? ¿A cuánto les da coraje, hermano, cuando usted le habla a una persona y no le contesta? ¿Verdad que sí, hermano? Yo hasta les dejo un mensaje y le digo: hey, ya estás igual que todos tus hermanos juntos, ¿verdad? Que nunca contestan. Y luego después me regresan y yo no les contesto. Para que se les quite también. No se crean. Pero fíjense, hermano, todos, absolutamente todos deseamos ser correspondidos. Cuando estás platicando con una persona frente a frente, hermano, lo menos que esperas de esa persona es de que te ponga atención, ¿verdad que sí, hermano? Imagínese que usted esté platicando y le esté contando sus penas, ¿verdad? Y esté hasta llorando y todo, y la persona ya, ¿verdad?, distraída, ya viendo las estrellas, viendo la luna, y usted, ¿verdad?, pidiéndole un consejo o algo, y la persona: ¿qué dijiste? ¿Verdad, hermano? Sería causa de tristeza, de dolor. Amén. Qué horrible, hermano, se siente realmente cuando eres ignorado. Cuando llamas por teléfono e inmediatamente entra la máquina. ¿A usted le ha pasado, no? Fíjese, cuando usted llama a una persona y inmediatamente entra la máquina, pueden suceder dos cosas, ¿verdad? O realmente la persona tiene apagado el celular, o no está en un lugar sin servicio, o simplemente aplastó el botón de power para eso. ¿Qué significa eso, no? Ignorar la llamada. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Alguna vez usted lo ha hecho? Fíjese, se cuenta, hermano, en una ocasión que una mujer andaba de compras con una amiga, y al pasar por una tienda miró a su esposo y a su hijo haciendo fila ya en las cajas registradoras para pagar. Entonces la mujer le dice a su amiga: hoy le quiero dar una sorpresa a mi esposo para que sepa que estoy aquí detrás de él viéndolo. Estaba ella por la ventana y ella lo estaba observando. Agarra el celular, le marca, y luego el marido siente que yo creo le está vibrando el celular, lo saca, mira que es su esposa y le aplasta el botón y se lo guarda otra vez. Imagínense, hermano, la cara de la mujer cuando vio que su esposo hizo esto. Hermano, cuando llegó a su casa, hermano, usted se imagina lo que a lo mejor a usted le ha pasado en algunas ocasiones. ¿Verdad que sí, hermano? Se le ha armado la gorda, ¿verdad? Se le ha puesto difícil la situación. Pero ¿cómo se siente usted, hermano, cuando usted tiene algo importante que decirle a su esposo o a su esposa y no le pone atención por estar viendo el partido de fútbol o porque esté su esposa en el Facebook? ¿Cómo se siente, hermano? ¿Verdad que sí? Da coraje, hermano. A veces hasta quisiera quitarle el teléfono, agarrarlo y aventarlo así por la ventana, ¿verdad? O agarrar la televisión, hermano, y agarrar y voltearle así para que se caigan los monitos, ¿verdad?, de donde están jugando fútbol.
para que le hagan caso. Pero cualquiera de nosotros, hermanos, se sentiría terriblemente al sentirse ignorados. La verdad es que muchos creyentes así se han sentido, hermanos, en su relación con Dios. Tal vez usted ha orado algunas ocasiones por alguna necesidad, por algún problema, por alguna dificultad. Tal vez ha pedido por la salvación de sus familiares, de sus hijos, de sus amigos, de sus familiares, de su madre o de su padre. Y hermanos, y hasta ahorita no ha recibido ninguna respuesta a sus oraciones. Y a través de los años, hermanos, nos podemos dar cuenta de que muchos creyentes realmente han perdido la esperanza en cuanto a la oración. ¿Cuántos de ustedes, hermano, realmente se han desanimado en cuanto a la oración? Yo recuerdo una vez conversando con una persona, me dijo: ¿yo para qué oro? De todos modos, Dios a mí ni me escucha. Imagínense, hermano, ¿cómo puede ser la desesperación, la tristeza, realmente, hermano, la desilusión de que muchas de nuestras oraciones no son respondidas? ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido así, hermano, en esa situación? De que ustedes le han orado a Dios, pero fíjense, estamos hablando de un clamor, hermano, realmente de una urgencia por orar, por clamar a Dios. No por decirles: oiga, pastor, ay, oren por mí porque me duele la cabeza. Ay, pastor, ay, pídale a los hermanos que ayunen y oren para que Dios les sane. ¿Y usted qué está haciendo? Yo me acuerdo una vez que nos habló una persona: hermanos, es que oren por mí, por mi matrimonio, porque tengo muchos problemas, y ya mi esposo, ya estamos a punto de divorciarnos, y por favor, le suplico. Y estaba ahí. Un día fuimos a visitar a mi esposo y yo, hermanos, y la hermana bien contenta y viendo novelas. Hermano, realmente se requiere que estemos en un clamor, realmente, hermanos, que haya una necesidad por buscar a Dios. Y no realmente porque nosotros pasemos 5 minutos de oración por mes, hermano, y creamos que por medio de eso nosotros vamos a recibir la respuesta a nuestras oraciones. Qué triste, hermano, es realmente sentirse que Dios no responde nuestras oraciones. ¿Cuántos se han sentido tristes realmente, hermano? Porque yo le aseguro que muchas, hermano, casi a veces la mayoría de nuestras oraciones no tienen respuesta todavía. Amén. A lo mejor Dios nos ha respondido algunas, a lo mejor otras, hermano, pero a lo mejor las más importantes todavía están en hold. O a lo mejor no oímos la respuesta y a lo mejor la respuesta era no, simplemente. Una de las cosas, hermano, que usted y yo tenemos que entender en esta tarde es de que absolutamente todas las oraciones que nosotros hacemos a Dios, fíjese, a Dios, Dios las escucha. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dios, hermano, no está sordo. Ni tampoco Dios, hermano, está ocupado de repente de que se fue a la Walmart y que nosotros estábamos orando y, hermano, se perdió nuestra oración. O que se le descompuso la computadora, le entró un virus, hermano, y la oración ahí no entró ahí al sistema y ya se quedó sin oración. No, hermano. Absolutamente Dios escucha todas nuestras oraciones. Y fíjese, son tan importantes las oraciones, hermano, porque en el libro de Apocalipsis nos dice, hermano, de que nuestras oraciones van a ser mezcladas. Van a ser echadas en un lugar, hermano, donde dice que va a derramar Dios su ira sobre el mundo entero. Dice, las oraciones de los santos van a ser mezcladas ahí con incienso y todas esas cosas. Imagínense la importancia de que nosotros oremos a Dios. Uno de los problemas más grandes, hermano, que hemos visto a través de que empezamos esta serie es de que la realidad, hermano, es de que a muchos no les gusta orar. A muchas personas realmente no les gusta orar. Y muchos tratan de evadir, hermano, por todos los medios. Todos los medios, hermano, pretestíficos, fíjese. ¿Saben qué significa esa palabra? ¿Sabe que no existe, hermano? Pero yo la inventé, así que apúntenle ahí, pretestíficos, o sea, de pretextos, hermano. Por todos los medios pretestíficos, todos los medios, hermano, de pretextos que pudimos hallar o encontrar, todos, hermano, para no pasar un tiempo de oración con Dios. No hallaba como qué palabra ponerle ahí, hermano. Se me hizo muy seco ahí ponerle, que buscan por todos los medios pretextos, ¿verdad? Pero
para que se oyera así más inteligente, ¿verdad? Pretestíficos. Ya saben también en inglés, ¿verdad? Pero fíjense, hermano, cuando nosotros tenemos un problema y oramos a Dios, lo que menos esperamos es recibir una respuesta inmediata a nuestras necesidades. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que sí? Todos, hermano, necesitamos y deseamos de parte de Dios recibir una respuesta inmediata. Así como cuando usted, hermano, manda un texto y está ahí, ¿verdad?, esperando ahí en el celular y esperando que le conteste la persona, hermano, si lo pasan 5 minutos, 10 minutos, y luego 15 minutos, y luego media hora, y luego se pasó el día, hermanos, ¿y qué pasó? Y luego, por si las moscas, ¿verdad?, usted agarra otra vez y se le vuelve a reenviar otra vez porque a lo mejor no le llegó, y luego resulta, hermanos, que hasta el día siguiente se lo contesta. Y nomás le ponen, ok. ¿Verdad que sí, hermano? O ahí en Facebook nomás le ponen un dedito y que ese like, ¿verdad? Y usted, hermanos, esperando una respuesta que al que le dijeran algo, hermanos, y nomás le mandan una carita sonriente. Hermano, nosotros todos, hermano, realmente deseamos ser correspondidos a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Pero fíjese, hermano, al estudiar este tema, encontré varias razones por las cuales muchas de nuestras oraciones, aún hasta el día de hoy, no tienen respuestas. Yo encontré 4 razones, hermano. Estas nomás fueron las únicas que yo pude encontrar, pero hay muchas, hermano, muchas razones. Y la primera de ellas es por el pecado. Amén. El pecado, hermano, el pecado es un estorbo para nuestra oración. Fíjese, simplemente la palabra pecado, ¿saben lo que significa? El diccionario de la Real Academia dice que es rechazo a la voluntad de Dios. Eso simplemente significa la palabra pecado, rechazar la voluntad de Dios. Vivimos en un mundo, hermano, donde casi nadie se siente tan pecador. Mira usted al borracho y él dice, no, yo no le hago mal a nadie, ¿verdad? Yo nomás tomo. Aunque a veces cuando toma, ¿verdad?, llega a su casa, maltrata a su familia, a sus hijos, a su esposa. A veces se gasta el dinero que debe de usar para protegerlos, para alimentarlos a ellos. Pero él dice, yo no le hago mal a nadie. El marihuano, hermanos, es lo mismo, ¿verdad? Y dice, ahora que es legal, pues ahora ya se puede, ¿verdad? Me puedo gastar mis 5, 10, 20, hasta $50 en droga y, ¿verdad?, y no estoy haciendo daño a nadie porque ya es legal. El drogadito igual, hermanos, el golpeador de mujeres, el asesino, el violador, el robador, ¿verdad? El robador, ¿verdad? Otra palabra, apúntale ahí, ¿no? El asaltante, ¿verdad? El ratero, hermanos, el mentiroso. Y hermanos, casi nadie se siente tan mal, ¿verdad que sí? ¿Alguno de ustedes, hermano, ha contado alguna mentira? Imagínense, había un muchacho, ¿verdad?, que allá por donde vivíamos allá antes en Carmen le decían el mentiras frescas, ¿verdad? Porque así, hermanos, se las aventaban mentiras, ¿verdad?, y fresquecitas, recién salido, ¿verdad?, así, ¿verdad? No tenía ni que pensarla tanto, ¿verdad? Pero, hermano, ¿cuántos de nosotros no contamos mentiras? Pero si yo le dijera, le preguntara a ustedes esta tarde, ¿cuántos se van a ir al infierno por mentirosos, hermano? ¿Cuántos de ustedes se sentirían que se van a ir al infierno? Usted diría, no, pastor, pues es que yo una mentirita blanca, ¿verdad? Fue nomás así, un chistorillo que me aventé nomás. No, hermano, para Dios no hay mentiras blancas, ni mentiras verdes, ni rojas, ni amarillas, ni azules. Hermano, para Dios pecado es pecado. Y dice que si nosotros sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, hermano, nos es contado como pecado. Amén. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? ¿Cuántos recordamos, hermano? Fíjese, a través de la historia, el pecado ha hecho tanto daño, hermanos, en toda la historia de la humanidad y la historia celestial. ¿Cuántos recuerdan, hermano, la historia de Satanás? Dice que por haberse hallado pecado en él, hermano, Dios lo desechó del cielo. Amén. ¿Creemos eso, hermanos, o no? Hermano, cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios, fíjese, simplemente un pecadito, hermanos, provocó de que Dios los desechara del huerto del Edén. Y Dios les dijo que iban a morir, que si el día que pecaran, iban a morir. Se rompió la comunión que Dios tenía con ellos. Amén. El diluvio universal, hermano, fue por causa del pecado. Fíjese.
el diluvio, donde murió toda la gente. Dice que nomás hubo, ¿cuántos sobrevivientes hubo, hermano? 8 sobrevivientes, más todos los animales, ¿verdad? Que fueron más obedientes, ¿verdad? Que los seres humanos, y se salvaron ahí en el arca de Moisés. ¿Sí era el arca de Moisés? Si está poniendo atención, ¿verdad? Nos quería agarrar, dije, a lo mejor ahorita uno que otra vez, aleluya, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero fíjese, hermano, la destrucción de Sodoma y Gomorra fue la causa del pecado. Dios por eso destruyó estas dos poblaciones, hermano, por causa del pecado. Entonces, hermanos, si el pecado ha traído grandes males y destrucciones a través de toda la historia, ¿por qué creemos que nosotros podemos vivir en el pecado y que no haya consecuencias desastrosas en nuestras vidas? ¿Cómo podemos creer eso, hermano? Una de las primeras consecuencias es la separación de Dios. Amén. Hay muchas frases, hermano, que se han acuñado a través de toda la historia. Y dicen, es que Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. ¿Cuántos creen eso, hermano? Y soy tan bonito, tan tierno. Ay, imagínense, va a decir, Dios me ama tanto, me dando, haciendo de lo peor, pero aborrece mi pecado. Hermano, no hay ninguna separación, porque el pecado Dios no lo va a echar al infierno, hermano. Se va a ir al infierno el pecador junto con todos sus pecados. Porque dice la Biblia, hermanos, que el pecado está dentro de nuestro corazón. Dice que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Y dice que de nuestra boca, de nuestro interior, hermano, donde salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, hermano, todo lo malo sale dentro del hombre. Y es lo que contamina al hombre. Amén. Hermanos, el pecado levanta un muro de división entre Dios y los hombres. Y por más que usted y yo creamos, hermano, estar cerca de Él, el pecado nos ha separado. Mientras usted y yo no tengamos un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, hermano, el pecado nos seguirá separando de Dios. Dice Proverbios 15:29. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, fíjese. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿Cuántos son justos aquí, hermano? Amén. Dios nos ha justificado con su sangre preciosa. Dice que si nosotros pecamos, fíjese, hermano, cómo Dios proveyó hasta para nosotros como sus hijos, hermano, proveyó un abogado que intercede por nosotros. Amén. Él intercede por nosotros, hermano, para declararnos justos delante de Dios. Pero dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. El rey David, hermano, dijo estas palabras en el Salmo 66:18, hablando acerca de la iniquidad del pecado. Fíjese, Salmo 66:18. ¿Ya lo tienen, hermano? Fíjese, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, fíjese, si hubiera abrazado la iniquidad, el pecado, la maldad, si hubiera yo arropado la iniquidad, dice, el Señor no me habría escuchado. Fíjese, hermano, qué tan serio es el pecado. Y a veces nosotros no lo tomamos tan a la ligera, hermanos, el pecado, ¿verdad? Lo vemos que no es que es pecadillos, ¿verdad? Y simples, ¿verdad? Pecadillos tan sencillos, ¿verdad? Pecadillos rojos, amarillos y blancos. Hermano, pero para Dios, hermano, el pecado hace un muro de división entre nosotros y Dios. Nos separa, hermano, de su presencia. Y nuestras oraciones, hermano, no llegan ante Él. Nuestras oraciones no son escuchadas por Él, porque Dios aborrece las oraciones de los impíos. Fíjese allá en el Nuevo Testamento, hermano, en Juan 9:31, fíjese lo que dijeron estas palabras. Juan 9:31. ¿Ya lo tienen? Dice, y sabemos, fíjese, ellos estaban conscientes, dice, que Dios no oye a los pecadores,
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Fíjense. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermano? Porque, hermano, si nosotros somos temerosos de Dios y hacemos su voluntad, hermano, Dios nos escucha. Tenemos la certeza, la seguridad de que Dios está escuchando nuestras oraciones. Por eso es muy importante, hermanos, que cada día nosotros que vengamos a su casa o a nuestro hogar, hermano, que llegue su trabajo, porque sabe que cada día nos contaminamos, hermano. Es increíble, es imposible que nosotros digamos, no, es que yo no tengo pecado, hermanos. Hasta el pastor, hermanos, el hombre más santo del mundo que se crea, también peca, hermano. Una cosa es de que se crean santos o que se crean, hermano, pero todos delante de Dios, hermano, pecamos. Pero una de las cosas, hermano, que Dios quiere es de que nosotros, hermano, vengamos ante Él en arrepentimiento. Que vengamos, hermano, con un corazón contrito y humillado, hermanos, y presentemos ante Él nuestras faltas. Que abogado tenemos para con Dios, el Padre, Jesucristo, el justo. Amén. Aleluya. Entonces, fíjese, hermano, si hay pecados no confesados en nuestra vida, esa puede ser una de las causas por las que Dios no responda a nuestras oraciones. Fíjese, póngase a analizar, hermanos, si usted tiene peticiones que ha pedido, hermanos, a Dios, oraciones que ha puesto delante de Dios y no han sido respondidas, tenemos que analizar, hermanos, a ver si alguna de estas causas, hermanos, son las que están estorbando para que nuestras oraciones no tengan una respuesta. La segunda cosa, hermano, que yo encontré es orar incorrectamente. Hace como 3 semanas, hermano, yo daba un estudio acerca de la hipocresía en la oración. ¿Se acuerdan de ese estudio? ¿Verdad? Que como muchas veces muchos de nosotros, hermanos, nos hemos convertido en hipócritas, hermano, cuando venimos ante Dios en oración, ¿verdad? Y solamente lo hacemos para taparle el ojo al macho, como decimos. Nomás para que no digan que yo no oro, ¿verdad? O a veces estoy repitiendo siempre lo mismo, ¿verdad? O a veces estoy nomás, hermano, simplemente nomás haciendo algo, nomás para que, ¿verdad?, me vea la gente. Pero, hermano, todo eso Dios aborrece cuando no somos sinceros en nuestros corazones. Dios quiere la sinceridad de nuestro corazón. Tenemos que hablar, hermano. Tenemos que decirle a Dios lo que realmente sentimos en oración. No repetir frases o oraciones de otras personas, o orar sin entendimiento solo por compromiso o para que vean que nosotros sí oramos. Dice Mateo 6:5. Fíjese la instrucción que Jesús le dio a sus discípulos y a los que le seguían ahí, a los fariseos. Estaban los fariseos, estaban todos los que andaban detrás de él, ¿verdad? Y él les dio esta instrucción, porque sus discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Pero fíjense, Jesús les dio esta instrucción también a ellos. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, fíjese, y orando, estando ahí en ese lugar, en lo secreto, en la intimidad con Dios, dice, y cuando ores y orando, no uséis vanas repeticiones. No uses vanas repeticiones, hermano. Muchas veces dice, es que tú debes de decir 20 veces el Padre Nuestro que tú estás metiendo. Amén. Y lo Padre Nuestro, volvemos a empezar. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? Eso no es oración, hermano. Es como enseñar a un cotorro, ¿verdad? Que diga ahí, repite esto. Yo les decía la vez pasada, hermano, que nosotros podemos enseñarle a un cotorro a decir el Salmo 119 y se lo aprende. Pero no por eso que diga eso, hermano, eso lo hace cristiano. Hermano, realmente necesitamos que cuando clamemos a Dios, que cuando oremos, hermano, esas palabras salgan de lo profundo de nuestro ser. Yo les ponía un ejemplo, hermanos, de una persona, ¿verdad?, que realmente podía acercarse y decir, Señor, mira, me han pasado tantas cosas difíciles en el día, no tengo ganas de orar realmente, Señor, pero yo sé que necesito orar, acercarme a ti.
Hermano, realmente nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y más que todo entender, hermano, saber la razón por la cual estamos orando. La oración es comunión con Dios, hermano. Es conversar con Dios, hablar con Dios, tener amistad con Dios. Amén. Por eso, hermano, necesitamos ser sinceros con Dios. Por eso sigue diciendo, dice, cuando ores no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería, fíjese, serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre que está, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Sabe que muchas veces encontramos oraciones, hermano, que dicen, oh Padre Santo? He oído así personas que, oh Padre Santo, tú que abriste el mar rojo, ¿verdad? Y que el pueblo de Israel caminó por el medio, y Señor, ¿verdad? Tú abriste, ¿verdad? Y alimentaste, ¿verdad? Con 2 panes, alimentaste a 5,000, y Señor, y, hermano, ¿usted cree que Dios necesita que le recordemos la Biblia? ¿Verdad que así estamos, hermano? A veces queremos pasarnos así como de que no, para que vean que yo sí me sé todas las historias bíblicas, ¿verdad? Y a veces así estamos, hermano, como presumiéndole a Dios de que, Señor, pues mira, hermano, Dios no necesita eso. Dios no necesita que le estemos recordando que Él abrió el mar rojo, hermano, Él lo sabe. Imagínense que Dios tuviera Alzheimer, hermano, que estuviera, oye Gabriel, ¿de qué están hablando estos? Es que, ¿cómo que yo abrí el mar rojo de veras? Imagínense, hermano, Dios ahí, ¿verdad? Hermano, no, nuestro Dios no cambia, hermano. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Amén. Y su sabiduría y su poder y su gloria y su majestad, hermanos, no ha variado. Amén. A pesar de que han sido tantos años, hermano. Fíjense, los únicos que nos vamos envejeciendo somos nosotros. ¿Verdad que sí? Pero Dios, hermano, no envejece. No pasan los años sobre Él, hermano. Pero nosotros sí, hermano, ya hasta levanta uno la mano y ya no sabemos si le dan hasta las uñas, hermano. ¿Verdad que sí? Hermano, Dios realmente desea, hermanos, que hablemos con nuestro corazón. A veces, hermano, no sé si usted ha oído personas que se ponen a orar y dicen, ay, Padre Santo, te amo, Padre Santo, que estás en el cielo. Oh, Padre Santo, te doy gracias por mis hijos, Padre Santo. Aleluya, Señor amado, todo, te doy la gloria, Padre Santo, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Santo eres, Dios amado, Padre Santo, ven, aleluya, gloria al Señor. ¿Se ha oído, hermano, o no? ¿Verdad que sí, hermano? A veces hasta, uno a veces está orando, hermano, y dice, yo creo, Padre Santo, que... Imagínese que un día llegara su hijo, hermano, y él le dijera, oye papá, yo quiero que me regales una iPad, porque Padre Santo, es que yo te quiero mucho, papito amado, es que, ¿verdad? Porque, pues es que tú sabes que Dios te ha bendecido tanto y te ha dado tantas cosas, Padre amoroso, ¿verdad? Y hermano, usted le regalaría una iPad a su hijo. Yo le aseguro que usted lo mandaría a un manicomio, hermano. O lo mandaría a hacerle una prueba de antidrogas, hermano, a ver si anda, a ver qué anda usando este chavalito, porque, hermano, no es normal eso. ¿Verdad que sí, hermano? No es normal que su hijo llegue así, hermano. Imagínense, nosotros así nos acercamos a Dios, hermano. Cuando, hermanos, es tan simple realmente que nosotros podamos acercarnos ante Dios, pedir, ¿verdad? Clamar a Él, platicar con el Señor. A veces nosotros lo hacemos complicado, hermano. A veces hacemos complicado la relación que nosotros tenemos con Dios. No vaya a estar también como un hermano, ¿verdad?, que se congregaba, el hermano Teodulo. El hermano Teodulo ahí en la iglesia donde nosotros nos congregábamos ahí en Juárez, hermano. Que él se ponía a orar, levantaba sus manos ahí delante de todos, ¿verdad? Después de que andaba corriendo y brincando y danzando por toda la iglesia. Se ponía y dice, oh, Dios te bendiga, Jehová, Cristo, no, decía, Jesús, Cristo te ama. Imagínense, uno cuando, no sé, esto no es chiste, hermano, esto es serio, esto es en serio, no crea. Así estaba el hermano, hasta Teodulo, así se llamaba el hermano Teodulo. Y uno decía, cuando la primera vez que lo oímos, nosotros dijimos, ay, cara, como que no oímos bien así. Y luego, ya cuando se ponía, hermano, nosotros hasta poníamos oído atento a ver si estamos oyendo bien. Estaba adorando al Señor, ¿verdad? Por si alguno de ellos estaba disponible, pues que le contestara. Dice Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago 4, 3.
aconsejo, hermanos, que traigan toda su Biblia, ¿verdad? Es muy bonito traer su Biblia, para que parezca cristiano, hermano, ¿verdad? Para que parezca, hermano. Tráigase su Biblia, hermano, de verdad. Imagínense que usted fuera a la guerra, hermano, y no se llevara su fusil. Aquí viene ¿verdad? Viene a buscar a Dios, a aprender de la palabra. Imagínense que yo aquí le esté enseñando puros chistes, hermano, ¿verdad? Y al contrario, ¿verdad? Queremos que aprenda la Biblia, que vea que todo lo que enseñamos aquí, hermano, es bíblico, ¿verdad? Está basado en la palabra del Señor. Dice Santiago 4:3. No es un regaño, hermanos, es ¿verdad? Un consejo de parte de Dios, porque necesitamos, hermanos, escudriñar la palabra. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, dice, para gastar en vuestros propios deleites. Por eso, hermano, muchas veces no recibimos, porque estamos pidiendo mal, y luego aparte de eso, hermanos, lo hacemos para nuestros propios bienestar, nuestras propias cosas que queremos. Hace unas semanas, hermano, yo les decía que ahí en Facebook escribió un hombre cuando la lotería, la loto, ¿verdad? Tenía quién sabe cuántos mil y cacho de millones de dólares que se estaban jugando, ¿verdad? Que hasta la fecha no se lo había sacado ni uno, ¿verdad? Y hermanos, escribió este hombre, y él dijo, quiero reunir, él puso ahí en inglés, quiero reunir a varias personas, ¿verdad? Que realmente me ayuden a orar, porque yo le estoy pidiendo a Dios que me saque la lotería. Y yo quiero que escriban ustedes la razón. Dice: yo soy una persona que me gusta compartir. Dice: y yo quiero compartir. Si me saco la lotería, yo quiero compartir con ustedes el premio que me dé de lo que me saque. Pero yo quiero que ustedes pongan aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que harían si ustedes se sacaran la lotería? Y muchos creen: no, pues que yo le compraría una casa a mi mamá allá en México. Pues casi la mayoría eran mexicanos, los escribieron, también americanos y todo. Yo le compraría una casa allá en El Salvador, y yo pagaría todas mis deudas, y yo haría esto, y yo haría esto otro, y todo. Mucha gente escribió ahí. Yo también me iba a poner ahí, hermano, más que me dio vergüenza. Imagínese el pastor ahí, hermano: no, pues yo quiero que el Señor me compre un carro del año. Pero imagínense, hermano, muchas veces por eso Dios no nos responde nuestras oraciones, porque nosotros, hermano, queremos para nuestro propio deleite. Yo le aseguro que si uno de ustedes, hermano, o alguno de nosotros se sacara la lotería, hermano, por algunos meses no lo miraríamos aquí en la iglesia. Amén. ¿Es cierto, hermano? ¿O es mentira? Luego lo primerito que haría, no, hermano, a preparar un viaje, ¿verdad? Perdido de unos 5 meses, ¿verdad? A irse por todo el mundo, ¿verdad? A pasear, y dependiendo, porque imagínense, saca $50, hermano. ¿Qué se va a hablar con $50? De aquí a Glenwood, y eso de ida tiene que buscar otros 50 para echarle a su carro. Pero, hermanos, realmente por eso muchos de nosotros no recibimos. Quizás muchas personas me han dicho: oiga, pastor, ore por mí. Había hermanos aquí que llegaban y luego traían sus tickets de acá, de esos de los raspaditos, y los otros los metían en la Biblia, hermano, para que se les santificara, ¿verdad? Y luego pedían: hermanos, orenos para que si nos sacamos la lotería, hermano, le vamos a comprar una iglesia. Es más, si nos sacamos la lotería, no voy a dar el 10%, voy a dar el 20% de los diezmos. Uno hasta se queda maravillado, hermano, con tanta gracia de los hermanos, ¿verdad? Tanta ¿cómo se dice, hermano? Que eran muy dadivosos, tanta generosidad, hermano, del pueblo de Dios. Amén. Pero, hermano, la misma Biblia nos enseña, dice: si en lo poco no fuiste fiel, ¿tú crees que vayas a ser en lo mucho fiel? Si no has podido dar, hermanos, en lo poco, en lo que tú ganas, en lo que tú tienes, hermano, ¿tú crees que en la abundancia vayas a ser tan generoso como dices? Realmente no, hermano. Amén. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros aprendamos a pedir, hermano, en nuestras oraciones. Recuerde que la oración no simplemente es puro pedir, porque a veces parecemos, ¿verdad? Que Dios es como Aladino, ¿verdad? Que nos puede conceder nuestros deseos. No, hermano. Primero, antes de pedir, necesitamos aprender a tener comunión con Dios, una relación de amistad. Amén. Antes, fíjese,
Yo me acuerdo, hermanos, ¿cuántos de ustedes han visto una película de Cantinflas que se llama El sube y baja? Yo les aseguro que mínimo la hemos visto unas 40 o 50 veces, porque la pasan cada día festivo ahí en Univisión y Telefutura y Telemundo y todo, donde quiera la pasan. Pero fíjese, resulta que están todos los ejecutivos ahí en una oficina, ¿verdad? Porque quieren llegar a un deportista muy famoso que no le gusta ser fotografiado, no le importa el dinero ni nada de eso. Entonces, los ejecutivos están ahí en la oficina y cada uno tiene que dar una idea de cómo pueden llegarle a ese hombre. Porque si no le importa el dinero, no le importa la fama, no le importan las mujeres, si no le importa eso, entonces ¿cómo pueden llegarle? Y en eso pues entra el hermano Cantinflas, para que no vaya a pensar que estamos... Y entra y luego le preguntan ahí, oye, ¿tú qué harías? Y le dice, no, pues yo empezaría a hablar de deportes en voz alta para llamar su atención. Y luego ya después, cuando ya se ponga así, que llame su atención, dice, empezaría a hablar de otros más deportes más interesantes. Y si ya cuando lo tenga así platicando conmigo de deportes, entonces le pido dinero. Amén. Fíjense, hermano, eso es muchas veces lo que nosotros necesitamos, hermano. Primero tenemos que aprender a tener comunión con Dios, una relación de amistad, una relación de amigos, hermano, una relación realmente que Dios, hermano, sea realmente todo para nosotros. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermano? La tercera causa, hermano, por la cual muchas de nuestras oraciones no son contestadas es por la falta de fe. La falta de fe. ¿Cuántos de ustedes tienen fe, hermano? ¿Hay alguno que tenga fe? Fe, estamos hablando de fe. Muchas veces creemos, hermano, que la fe es nomás cerrar los ojos y apretar así, y decir, tengo fe, y hermano, no pasa nada, ¿verdad? O repetir, o declarar, o decretar cosas, hermano, y nada sucede. Dice Hebreos 11:6, dice, pero sin fe, fíjese, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, fíjese, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario, hermano. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador. Fíjese, y que entienda, hermano, de que si nosotros buscamos a Dios, vamos a recibir galardón, vamos a recibir, hermano, promesas, premios por lo que estamos pidiéndole a Dios. Pero dice, pero sin fe es imposible. Hermano, ¿qué significa imposible? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa imposible? Que no es posible, ¿verdad? Así de sencillo, hermano, que no es posible. Entonces, hermano, no podemos acercarnos a Dios creyendo que no creemos en Él, ¿verdad? Que no, ni siquiera, ¿verdad?, nos pasa por la mente. Realmente hay muchas dudas en nuestro corazón. Y esperar, hermano, que nosotros vayamos a recibir algo de Él es imposible, hermano. Esa es una de las causas por las que muchas de nuestras oraciones no han recibido respuesta. Hebreos, hermano, la fe, fíjese, Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice que la fe es confiar en Dios. Yo se lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Dice Hebreos 11:1, dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no podamos verlo. Fíjese, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Eso es, hermano, tener fe. Eso es. Pero ¿cuántos de nosotros, hermano, realmente creemos, hermano? Creemos que tenemos fe, pero realmente nos desinflamos tan fácilmente cuando viene algún problema o alguna dificultad en nuestras vidas. Amén. A veces nos creemos grandes hombres de fe, así como los que menciona la Biblia. ¿Cuántos de ustedes han leído la historia de Abraham, hermano? La Biblia lo considera como un grande hombre de fe, un patriarca de la fe, el patriarca de la fe. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sabe que Dios le había prometido a este hombre, hermanos, Abraham,
que le haría de él una descendencia muy numerosa, que haría un hombre grande de él, un hombre, ¿verdad?, con muchos descendientes. Dice, cuenta las estrellas y si las puedes contar, esa va a ser tu descendencia. Y cuenta la arena del mar. Y hermano, imagínense ahí contando granito por granito. No, eso nunca iba a acabar. Pero fíjese, aunque Abraham cometió muchos errores, hermano, en su vida, en su desesperación por esperar en la promesa que Dios le había dicho, aún eso no impidió de que Dios cumpliera su promesa en él. ¿Sabe cuánto se tardó Dios, hermano, en contestarle la promesa que le había hecho? Alrededor de 20 años, como 25 años. En 25 años Dios le respondió y le dio un hijo, hermano, llamado Isaac. ¿Cuántos de ustedes esperarían, hermano, tanto tiempo para recibir una promesa de Dios? Que se reciba una promesa de Dios. Que usted esté orando, hermano, y pidiéndole a Dios, y no, pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 20 años, 25. ¿Cuántos de ustedes, hermano, todavía su fe seguiría firme, hermano, fuerte hasta todo ese tiempo? Fíjense, yo recuerdo, hermanos, una tía mía, ¿verdad? Gracias a esa mujer, hermano, de Dios, fue que nosotros conocimos al Señor, porque ella le hablaba mucho de Dios a mi papá. Ella es tía de mi papá, como prima, o quién sabe, es una revoltura ahí tremenda, pero total, de que ella era la que le hablaba de Dios a mi papá. Siempre lo invitaba a la iglesia y le decía, oye, Keyo, busca a Dios, ¿verdad? Busca a Dios. Ya tus hijos ya necesitan a Dios. Y me acuerdo que una vez mi papá, pues, por hacerle caso, fue a la iglesia, ¿verdad? Y habló con el pastor para ver si le presentaban a mi hermana en una quinceañera o algo así pasó, ¿verdad? Y fíjense, nosotros, sin ser cristianos, hermano, ellos nos recibieron ahí en la iglesia, le hicieron su ceremonia, ¿verdad?, mi hermana, y de ahí empezamos a ir a la iglesia. Y de ahí hasta la fecha, hermano, gracias a Dios que no nos soltamos de su mano, ¿verdad? Y hermano, pero esa mujer, hermano, tenía muchos años orando por su esposo. Su esposo era alcohólico, hermano. Él era mariachi y él tocaba la vihuela, o la vihuela, algo así, él tocaba. Él tocaba, hermano, era mariachi, ¿verdad? Y él llegaba, pero siempre que llegaba a su casa, pues llegaba bien, entraba en jarra, ¿verdad? Porque los mariachi, que no es borracho, no es mariachi. Y recuerdo que ella oraba y pedía a Dios siempre, hermanos, por su esposo. Pero fíjese, un día, hermanos, Dios le contestó su oración. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? Este hombre cayó casi muerto. Se enfermó, cayó en cama, hermanos, con cirrosis hepática. ¿Sabe qué hacía este hombre, hermano? Cuando tosía sangre. Y hermano, mi tía se desesperaba y decía, ay, Señor, pero ¿por qué? Pues si yo te pedí que lo salvaras, no que te lo llevaras, ¿verdad? Porque... hermano, y ahí estuvo, y hermano, iban los hermanos, los pastores, iban hermanos a orar por él. ¿Y sabe qué sucedió, hermano? Dios lo sanó. Dios le dio un hígado, hermano, y no era encebollado, ¿verdad? Era un hígado nuevo, hermano. Le dio un hígado nuevo a este hombre, hermano. ¿Y sabe qué sucedió? Él se levantó de ese lugar, hermano. ¿Y sabe qué empezó? Él empezó a decir, ahora voy a ser un mariachi cristiano, ¿verdad? Porque yo quiero tocarle a Dios ahora. Pero ¿sabe qué fue lo que sucedió? Porque, hermanos, en la vida de mariachi le daba muy buen dinero, o sea, sacaba muy bien, trabajando todas las noches allá en los lugares donde llegaban turistas y todo eso. Y como que mi tía empezó a notar eso, o sea, como que ya estaba acostumbrada a la vida, hermanos, que le daba mi tío, y como que ya empezaba a haber problemas porque, hermanos, ya no se acabalaban. Ya de mariachi cristiano, hermano, ya no era la misma vida, pues de acá iba a tocar a las iglesias y ay, hermano, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Lo único que recibía fue la bendición, ¿verdad? Y vamos a darles una ofrenda de palmas a los hermanos, ¿verdad? Era lo único que recibían, unas ofrendas de palmas. Y pues con eso no vivían, hermano. Y pues como que empezó a resentir y como que no le gustó mucho la situación, hermano. Al último tuvo que volver a regresar él a ser mariachi de allá del mundo. Pero, y al último, hermano, mi tía murió hace como 2 años atrás, hermano. Murió y él todavía sigue vivo, fíjense.
Y sirve al Señor, hermano, aún sirve al Señor, pero hermano, ¿cuántos años nosotros podemos soportar de estar orando por nuestros hijos, estar orando por una necesidad, estar orando por una enfermedad, hermano, y esperar hasta que se llegue el momento que Dios conteste tu petición? El problema más grande, hermano, es de que somos muy desesperados. Todos deseamos, hermano, no nos gusta orar, pero cuando oramos, hermano, esperamos que todos reciban nuestras oraciones, ¿verdad? Y que sean contestadas en un abrir y cerrar de ojos. Pero, hermano, lo que Dios nos enseña es de que Dios es un Dios soberano. Él contesta la oración que Él quiere y cuando Él quiere, y a la hora que Él quiere y al tiempo que Él quiere. Y nosotros como hijos de Dios, hermano, tenemos que someternos a su voluntad. Nos guste o no nos guste, hermano. Amén. Y fíjese, por eso es muy importante que nosotros aprendamos esto, hermano. Porque sabe que muchas de las ocasiones, hermano, Dios está probando nuestros corazones, ¿verdad que sí? Dios probó al pueblo de Israel por 40 años en el desierto, hermano. Los probó y dice: yo los hice tener hambre, yo los hice tener sed para probar lo que había en su corazón, a ver si me habrían de servir o no. Hermano, Dios prueba nuestros corazones a ver si en verdad le creemos a Dios. La Biblia nos habla de Noé. ¿Cuántos han estudiado la vida de Noé? Amén. Fíjense, en un lugar, hermanos, en un tiempo donde no llovía como aquí en estos tiempos, ¿verdad? No llovía, hermanos. Los árboles y las plantas se regaban, dice que era un rocío que salía de la misma tierra. Así se alimentaban los árboles y las plantas y todo eso. Pero fíjese, hermano, cuando Noé comenzó a construir el arca y la gente llegaba y se burlaba de él: pues ¿para qué necesitas todavía el mar? El mar, hermano, estaba cientos de kilómetros de ahí de donde estaba Noé. Imagínense llevarse, hermanos, ahí en burro la arca esa grandísima que estaba construyendo, pues era imposible moverla de ahí. Y la gente se burlaba, hermano, porque no había agua en ese tiempo ahí que cayera del cielo. Era imposible, hermano, que fuera a llover. O una inundación, hermano, tampoco. Pero más, sin embargo, fíjese ahí en Hebreos 11:7 lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, fíjese, aún no se veía, hermano, lluvia, ni inundaciones, ni tormentas, ni nada de esas cosas, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjese, nomás por creerle a Dios, hermano, se salvaron 8 sus familiares. Amén. Pero la mayoría, hermano, el problema por la que muchos no reciben lo que están pidiendo, hermano, es por su falta de fe. Muchos creen que tienen fe, pero cuando viene una necesidad, hermano, un problema, tal vez oramos pidiendo la ayuda de Dios. Pero ¿saben qué? Muchas veces lo que hacemos, hermano, pues ¿cuántos de ustedes alguna vez han pasado por una necesidad económica? ¿Y ha orado o no? Muchas veces, hermano, venimos y pedimos la oración, ¿verdad? Y oramos. Pero ¿qué hacemos al salir de aquí, hermano? Vamos con el compadre: compadre, pues présteme una media, ¿no? Pues es que miren, van a cortar el cable o el dish, van a cortar el celular y pues no, ayúdame, compadre. Imagínense, hermano. Venimos y supuestamente le pedimos a Dios. Cuando nosotros venimos y exponemos nuestras necesidades delante de Dios, hermano, es de que le estamos diciendo: Señor, yo confío en tu voluntad. Señor, yo confío en que tú me vas a proveer, que tú eres el todo para mí. Pero si yo salgo de este lugar, hermano, y voy y me empeño con mi compadre o lo que sea, hermanos, ¿sabe qué estoy haciendo? Mostrando mi falta de fe. Esa es, hermano, la falta de fe. Y no es de que, ay, es que Dios me puso a mi compadre enfrente para pedirle, ¿verdad? No, hermano. Tienes que esperar, hermano, el tiempo de Dios. Es como cuando tú te empiezas a sentir mal, hermano, y ay, hermano, me siento tan mal. Ay, Señor, sáname. A ver, vieja, tráeme unas aspirinas de ahí del botiquín porque ya no aguanto la cabeza. Entonces, hermano, ¿cuál es tu fe? ¿De cuál es la certeza, hermano, de que realmente vas a recibir lo que no ves, lo que estás esperando? Amén.
¿Cuántos de nosotros, hermano, realmente deseamos ser prosperados en nuestra vida, en lo material, hermano? ¿Cuántos desean ser prosperados? ¿Sabe que ninguno de nosotros, hermano, quisiéramos pasar por necesidad, verdad que no? Ninguno, hermano. Todos quisiéramos al menos, hermano, tener lo básico, tener lo necesario, hermanos, para vivir, ¿verdad? Para no tener que andar pidiendo fiado, ¿verdad? Andar con nuestro cartoncito. ¿Se acuerda cuando, yo me acuerdo, hermanos, cuando vivíamos ahí en Juárez, que íbamos con don Paco, ¿verdad? Oiga, señor, don Paco, dice mamá que le junte unos huevos, ¿verdad? Y luego hay don Paco escribiendo ahí en el cartoncito. Ahora esto es más moderno, ahora tarjetas de crédito, ¿verdad? Usted lo lleva y ya don Paco ya no acepta cartoncito, ahora quiere tarjeta de crédito. Pero, hermano, y ya se murió un Paco, ¿verdad? Pues doña Chencha tampoco, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, nosotros no podemos ahora estar así, pero todos deseamos, hermano, ser prosperados, ser bendecidos en lo económico. Pero nos hemos olvidado de que realmente Dios prueba nuestro corazón. Dios te prueba a ti, hermano. Dios te prueba a mí. Dios prueba, hermanos, para ver si realmente en nosotros existe la codicia o existe la avaricia. ¿Sabía usted eso? Dios nos prueba, hermano, para ver qué hay realmente en nuestro corazón. Para que Dios pueda prosperarnos, hermano, tenemos que mostrar fidelidad, hermano, en lo que realmente hacemos delante de Dios. En Malaquías 3:10 nos dice la palabra del Señor, dice: traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y pruébenme, fíjese, y si probadme ahora en esto, fíjese, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Fíjese, eso es lo que Dios está diciendo. Fíjese, pero lo que está diciendo el Señor, dice: pruébenme ahora esto para que vean que yo realmente abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Dice: y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vid en el campo será estéril, ni en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, Dios prueba nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos sido probados, hermano, y hemos sido hallados infieles? Hemos sido infieles, hermano, ¿verdad? En lo que Dios nos está pidiendo. Imagínense, yo una vez, hermano,